Agradecerles antes que nada a ustedes por estar hasta esta hora. Es difícil para ustedes y también es difícil para mí. Y un poco la idea es comentarles, me quedo parada para que así no me duermo yo ni ustedes, un poco comentarles cuál es la experiencia desde mi provincia respecto a la gestión para resultados. Es bastante amplio, voy a tratar de resumirlo, voy a tratar de hacer hincapié en lo que se ha hablado, que es gestión de calidad, que es parte de la presentación, y la organización de la exposición tiene como tres grandes partes. Primero, cómo vemos desde Córdoba la gestión para resultados. En segundo lugar, qué es para nosotros. Nosotros trabajamos en un presupuesto para resultados y quiero contarles cómo vinculamos el plan con el presupuesto. Y por último, comentarles cómo hemos ido desde pensar en una gestión para resultados a la responsabilidad social, que es un término bastante nuevo, que es bastante usado en la actividad privada y se está empezando a poner en práctica en la actividad gubernamental. Con respecto a la gestión para resultados, hay muchas definiciones, quizás esta es la más completa, que la gestión para resultados se ha hablado bastante, es un modelo de cultura que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. O sea, no es que no sea importante cómo se hacen las cosas, sino que lo que toma más relevancia es qué es lo que se hace, qué se logra y cuál es el impacto en el bienestar de la población. Por eso este gráfico me parece bastante importante, porque si nosotros orientamos nuestra gestión a los resultados, esos resultados tenemos que orientarlos a la sociedad, porque esa es nuestra función como Estado, para lograr que la población, a medida que avance el tiempo, tenga un mayor bienestar. ¿Y ahora qué pasa desde nuestro Ministerio de Finanzas? En esto que también se habló de mucho liderazgo, nosotros contamos con la suerte de tener un ministro que es el mismo desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años aproximadamente, que ya ha pasado por 3 gobiernos del mismo partido, pero distinto gobernador, y el equipo se ha mantenido. Y una persona con una visión siempre hacia adelante, que un poco está resumido en este gráfico. Hay algunos hitos que yo he querido mostrar y voy a hacer hincapié en algunos. Y una flecha que no es casual, es una flecha que en alguna actividad de todos los directivos se dibujó entre todos y se empezaron a fijar cuáles eran los hitos que queríamos transitar o que él nos invitaba a transitar. Al final de la flecha, 2 palabras claves en la gestión de él, que fueron y son el salto cualitativo y la institucionalización. Siempre fue una persona que nos llevó a hacer un poquito más allá de la función que tenemos en una ley orgánica de ministerios, que es nuestra obligación del día a día, y la institucionalización, que es dejar sentadas las bases, y acá meto los procesos de certificación de calidad, dejar todo por escrito. Entonces, cuando tratamos de buscar una definición como propia, para nosotros es como que esta gestión para resultados la vemos como una gestión de estrategias para lograr los mejores resultados. Principio de la flecha, todos saben, lo primero, uno llega a la gestión, mejor en la recaudación, mejor en la gestión del gasto, solvencia fiscal, ordenamiento normativo, calidad, transparencia, responsabilidad social, que es lo último que vamos a ver. Pero lo que quiero, esta flecha, que graben un poquito, porque lo que quiero es seguir un camino que implique cómo, a partir de pensar en una gestión para resultados, a partir de fijar un objetivo estratégico, una iniciativa desde la unidad ejecutora del gasto, yo puedo llegar a hablar de transparencia y puedo llegar a tener impactos en la responsabilidad social. Me voy a detener únicamente en el que dice ordenamiento normativo, porque como se ha hablado bastante de calidad, me parece interesante contarles que en el año 2007 se tomó una decisión ministerial que fue derogar toda la normativa que estaba vigente en todas las áreas del ministerio, todo lo que tuviera que ver en materia tributaria, en materia registral, catastral y de administración financiera. Se derogó todo por esta mezcla, que no sé, en alguna exposición se hablaba qué difícil que es si uno tuviera que buscar toda la normativa y tratar de ordenarla. Entonces, en ese momento, el ministro tomó la decisión y las direcciones nos tuvimos que poner a trabajar y a escribir desde cero todos los procedimientos.
Comento esto porque imagínense lo importante que fue para nosotros este puntapié cuando tuvimos que ir a certificar calidad. La gestión orientada a los resultados, 4 pilares básicos: la planificación, el presupuesto, la articulación plan-presupuesto y el monitoreo y evaluación. Como en la mayoría de los gobiernos, nosotros en el Ministerio de Finanzas tenemos la planificación, el presupuesto dentro del Ministerio de Finanzas, y la planificación depende de otra área de gobierno. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer, o cómo hemos hecho, cómo hacemos para poder vincular ese plan con el presupuesto, con todos los condimentos que tiene alrededor? ¿Qué es más importante? El que te da la plata, entonces el presupuesto le llevo el apunte, el que planifica no, y demás. La premisa fundamental, porque nosotros desde presupuesto, y lo pueden compartir mis compañeros del foro, que trabajan en presupuesto, es esto de lograr desterrar el quiero plata y no sé para qué, y todos piden y Finanzas siempre puede, y todos gastan más allá de lo que pueden, inclusive de lo que la ley de presupuesto les autoriza. Total, Finanzas va a salir a cubrirme. Entonces, el que está en presupuesto sabe lo que significa ese pedido adicional o ese mal gasto de un presupuesto, porque cada uno mira su parte de la torta. El ministro de Salud quiere más, el de Educación más. Bueno, nosotros desde presupuesto vemos todo, cómo se va ejecutando el gasto, y vemos qué es lo que está pasando con respecto al desvío que estoy mirando, porque el gasto se me está escapando de las manos en función de los ingresos. Esto lo voy a pasar rápido porque simplemente cómo yo puedo ver el presupuesto como un simple asignador de recursos que mantenga la estabilidad entre los ingresos y los gastos, pero yo lo que trato con este proyecto de vincular el plan presupuesto, que sea un instrumento de gestión, o sea, que realmente intente el logro de resultados esperados en la provisión de bienes y servicios en el marco del planeamiento estratégico de gobierno, métodos más eficaces de previsión de bienes y un control adecuado del cumplimiento de las obligaciones institucionales del gobierno. Esto es un poco lo que les comentaba. En este proyecto trabajamos con la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de Gestión por Objetivos, que depende de otro ministerio. Nos unimos, trabajamos en esta gestión para resultados con objetivos e indicadores únicos de gestión. ¿Qué fue lo que nos hemos puesto de acuerdo en esta pelea? ¿Qué es más importante que quién? Esta es parecida a la otra. Acá se definen, todo esto está en una guía metodológica, se definen cuáles son las funciones de cada uno. La vamos a pasar como rápidamente, pero se puede ver claramente que quien coordina la elaboración de la reflexión estratégica, que es todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica, es el área del sistema de gestión por objetivos. Ellos coordinan, pero colaboran con presupuesto en la elaboración de la planificación operativa, en la formulación del presupuesto para resultados, y colabora con los distintos organismos en la medición de indicadores de impacto y resultado. Ellos le dan seguimiento para que los servicios cumplan con los distintos indicadores, pero el monitoreo y el análisis lo hacemos entre todos, y las capacitaciones cada uno en su parte. Si pasamos esta, es al revés. Entonces logramos ponernos de acuerdo quién va a ser el responsable de qué, pero siempre juntos. No contarles que también es una lucha. Y bueno, ¿y yo monitoreo? No. A ver, el monitoreo es de todo. Si yo voy a monitorear el indicador de producto que tengo en el presupuesto y no voy a ver la frutillita del postre, para mí no tiene ningún sentido trabajar en este proyecto conjunto. Y después las funciones de cada uno de los organismos que participan, donde ellos son los encargados de diseñar la planificación, ejecutar la planificación y el presupuesto, dar seguimiento, realizar las mediciones y justificar los desvíos. Este es el esquema conceptual, que es básicamente lo que yo les dije. Trabajamos solamente con 3 tipos de indicadores, porque hay un montón de indicadores, entonces preferimos de a poco y 3 tipos. Uno que mida en la parte más baja, que es en nuestro presupuesto, donde está la planificación operativa, con un indicador de producto, donde desde la unidad ejecutora del gasto, por ejemplo, la dirección de presupuesto es una unidad ejecutora del gasto, yo tengo que definir qué iniciativa voy a tener que solvente ese objetivo estratégico planteado por la máxima autoridad de mi jurisdicción y que esté enmarcado dentro de los ejes de política pública. La
Unidad Ejecutora del Gasto trabaja con indicadores de producto y a nivel de ministerio con indicadores de resultado. Esto es un poco la definición que yo les acabo de decir. Voy rápido porque no quiero que se cansen. Esto es gráfico también. Cuando los planificadores trabajan en esta reflexión estratégica, piensan desde el impacto hacia atrás. Nosotros los presupuestarios pensamos desde el insumo. ¿Cuánto me va a costar llevar a cabo esta iniciativa que me genere un producto que avale y alimente ese indicador de resultado y que tenga algún impacto en la población? Esto es un poco más de lo mismo. Los productos serían los generados por las unidades ejecutoras del gasto y esto es contarles en qué se trabajó en el Ministerio de Finanzas. Desde hace varios años nuestro ministro fija como objetivo estratégico la transparencia. Hace un par de años atrás, cuando empezamos a hablar de transparencia, se alineó a toda la organización, a todas las direcciones, y él no estaba satisfecho con el nivel de transparencia de la provincia. Entonces, la idea de él fue, bueno, todos nos vamos a alinear para trabajar en lograr ser primeros en transparencia. Lo que les quiero demostrar es cuando uno se pone a trabajar, se tiene que arremangar. Si quiere que el empleado rinda 100, y lo tiene que hacer por 5. Esa es la realidad. Y el liderazgo, y demostrar que lo hace 5 veces más para que el empleado lo haga al nivel que nosotros pretendemos. Tuvimos la suerte que la transparencia se mide, entonces el indicador de resultado era fácil de medir y tuvimos que empezar a ver cuáles eran las causas. Esto es un simple ejemplo. El problema, desde cuando se habla de planificación estratégica, la idea es pasar el problema a un objetivo. Si el problema era que no era satisfactorio el nivel de transparencia, lo transformamos en el objetivo de mejorar los índices de transparencia, y cuando uno piensa en las causas, lo tiene que transformar en producto. Había un montón de cosas, la no publicación de haberes de funcionarios, que era algo bastante pedido, la página web obsoleta, desactualizada, y en eso nos pusimos a trabajar. Si ustedes miran, la última parte es el cálculo de los insumos. Estos insumos, esta plata, que es la que nosotros metemos en un programa presupuestario totalmente alineada a la iniciativa definida por la reflexión estratégica. Esto se muestra en el presupuesto, esta es la página. Fíjense, hay una planilla que vincula el plan presupuesto, donde se puede ver la categoría programática que está asociada, cuál es la iniciativa con su indicador de producto y a qué indicador de resultado está apuntalando y qué objetivo estratégico está apuntalando, que en este caso es mejorar los niveles de transparencia. Se logró resultado, fue medido por distintos organismos, se va actualizando permanentemente y siempre se está tratando de mejorar. Hay un gran nivel de información en la página y lo nuevo es contarles, nosotros tenemos nuestro Sistema Único de Administración Financiera, que se llama SUAF, donde se ejecuta el presupuesto, y no teníamos incorporados en online la ejecución del crédito presupuestario. Si bien sabíamos cuál era la asociación y teníamos que armar el indicador, no lo teníamos en el sistema. En este momento se están haciendo las últimas pruebas. La primera medición del año 2013 está prevista hacerse en junio, donde ya estamos incorporando en este sistema que abarca todos los sistemas de la administración financiera. A nosotros también nos pasó, como a la mayoría, lo ha transitado, de tener el sistema de tesorería por un lado, el de contaduría por otro, el de ejecución presupuestaria por otro, el de presupuesto por otro. Esto también fue otro de los objetivos trazados, que no está ahí en la flechita, que se trabajó internamente y con la gente de sistemas del Ministerio en el desarrollo de este sistema, como para hacerlo a la medida y que todas las bases del sistema queden dentro del área. Lo que nos faltaba incorporar era este módulo, esta es una de las pantallas que yo traje, que es el módulo de vinculación, y después donde se puede ver la asociación con el programa presupuestario y el monto destinado a cumplir con esa iniciativa que apunta al objetivo estratégico. Cuando a nosotros nos tocó trabajar desde la Dirección General de Presupuesto con el objetivo estratégico de la transparencia, nuestra decisión fue
certificar los procesos de calidad en la Dirección General de Presupuesto. Y de hecho certificamos calidad en los 3 procesos que están ahí, que es en la formulación del proyecto de presupuesto, las modificaciones presupuestarias y las proyecciones presupuestarias. Esta certificación ISO 9001 se obtuvo en diciembre del año 2011 y a diciembre del año 2012 se recertificó, porque un poco lo que contaban esto de la mejora continua no es que uno cuelgue el cuadrito y dice tengo todo certificado. O sea, no es tan sencillo como colgar el cuadrito, porque vuelve la recertificación, hay todo un procedimiento de cumplimiento de la norma, que hay que hacer auditorías internas, viene el auditor interno, y hay que constatar de que todo lo que escribí, que lo hacía de determinada forma, efectivamente se hace de esa forma. Algo interesante para comentar, que en este proceso de certificación, ISO define como una metodología y una formalidad que deben cumplir los procedimientos, un tipo de numeración, etcétera, etcétera. Y a nosotros, ¿qué nos ocurrió? Que cuando llegó este proceso de certificación de calidad, ya teníamos todo escrito, pero no solamente que lo teníamos escrito, sino que lo teníamos incorporada dentro de una resolución del ministro de Finanzas. A través de esta resolución se aprobó este compendio único que abarca todo esto que yo les contaba: catastro, registro, rentas y todo lo que tenga que ver con la administración financiera. Y esto llevó a una discusión, porque ¿qué nos planteaban? Nos decían, no, ustedes tienen que hacer un paralelo, hagan un manual de procedimiento y le vamos a hacer. No, a ver, yo no voy a hacer un manual de procedimiento cuando ya hace años que los tengo. Veamos esto de cómo lo mejoramos y terminamos, teniendo razón, terminamos adaptando nuestra resolución, incorporándole las formalidades que existía la norma, certificó la resolución ministerial con todos los procedimientos incorporados. ¿Qué otra cosa importante comentarles? Nosotros, a partir de esta certificación de calidad que implica la mejora continua, logramos tener impactos directos, como puede ser en la transparencia y en la evolución de la organización, porque efectivamente toda la organización se pone a trabajar y se pone a escribir, porque esa es un poco la idea. La idea es como romper con ese paradigma de los errores de las personas. Una vez que uno escribe los procedimientos, ya no existe el error de la persona, porque la norma exige también un responsable. Pero no solo hay un responsable, hay un archivo. Todo está guardado y todo se debe cumplir, porque cuando viene el que recertifica o certifica, va a cualquiera. Y justamente si uno quiere lograrlo y quiere que la gente se encariñe, lo compre y lo mantenga en el tiempo, tiene que involucrar al empleado, y el certificador debe ir a cualquier empleado, porque esa es la única forma de que se encariñen con el proceso y que lo defiendan el proceso, que lo mejoren, porque esto es la mejora continua. Y también nos ha pasado por ahí, viene el auditor interno, que es uno del mismo ministerio, y el archivo, y no, me olvidé del archivo y bueno, y por ahí ocurre. A mí como directora me ocurrió hay una parte de la norma que dice que debo fijar los plazos cuando se está formulando el presupuesto, y sí, yo lo fijé, mandé las circulares, pero me olvidé de guardarlo en el archivo, en el formato que decía la norma y en el lugar a donde decía, y también ocurre. Pero esto también tuvo un impacto indirecto, y acá es donde quiero entrar a esto nuevo, que es lo sustentable y lo responsable, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Yo hablo desde la Dirección de Presupuesto, contarles que todo lo que yo estoy contando se ha trabajado también al nivel de la contaduría, la tesorería y todos los organismos que dependen del Ministerio de Finanzas. Y acá un poco, algunos habrán escuchado esto de la responsabilidad social. También hay muchas definiciones de qué es la responsabilidad social. Para nosotros fue algo totalmente nuevo. Yo siempre recuerdo, nos fuimos a una actividad donde iba a hablar una persona del IARCE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que fue quien nos encaminó en este proceso, y nos íbamos a una actividad
con mi compañero de trabajo en ese momento y la verdad que no nos imaginábamos porque habíamos escuchado balance de responsabilidad social, yo soy contadora, decía cómo haremos un balance activo, pasivo, patrimonio, no me imaginaba. Y en realidad es un reporte, o sea, tengo varias filminas, pero no quiero que se nos haga más tarde. En realidad, lo que uno hace con la responsabilidad social es crear un valor más allá de la responsabilidad que tenemos en el día a día. Yo puedo ser, acá hay como una definición que les va a quedar en las filminas, yo puedo ser responsable y dar cuentas por el lugar que ocupo y cumplir con mis obligaciones, pero ¿cuándo soy socialmente responsable? Cuando además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales, en las estrategias políticas y procedimientos se incorporan otro tipo de preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto, que surgen de la relación con los distintos grupos de interés, ¿no? Internos y externos, haciéndose responsable de las consecuencias y los impactos que deriven de sus acciones. ¿Y cuáles serían las preocupaciones sociales? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo social, porque esto es un poco el desarrollo sustentable, todo lo que tiene que ver con lo social, lo económico y lo medioambiental lo podemos ver en un par de ejemplos. Lo económico es todo lo que tiene que ver con la eficacia de las operaciones. Certificar calidad estaría creando un valor social. Un valor económico, perdón. Todo lo social es lo que tiene que ver con el personal. Capacitaciones, trabajo en equipo, trabajos en liderazgo, la discapacidad, incorporar gente con discapacidad, la integración. Y lo medioambiental, que si bien es donde uno podría tener menos impacto, porque es lo que tiene que ver con el consumo energético, el consumo del papel, y por ahí la actividad que nosotros realizamos desde una oficina no genera el mismo impacto que si fuéramos una fábrica, pero genera impacto también. Entonces, en esto de ser sustentable, esto de ser capaz de sostenerse en el tiempo, podemos decir que la sustentabilidad está íntimamente relacionada con el desarrollo sustentable, ya que en los tres ámbitos persigue la sustentabilidad. Entonces, en la organización, ¿qué podemos decir? Que la responsabilidad social es el camino, es otro nuevo caminito. Yo voy por el legal, lo que tengo que hacer desde la función que me toca, pero sigo el caminito. Y ese camino incluye esas acciones, esos valores y comportamientos que nos conducen a la sustentabilidad. En definitiva, la responsabilidad social es un medio y la sustentabilidad es el fin que perseguimos. ¿A qué lleva la responsabilidad social? A que la organización sea económicamente eficiente, socialmente responsable y medioambientalmente respetuosa. Un poco la metodología de aplicación. Lo primero fue planificar, que también se habló mucho de planificación. En el plan del ministro estaba esto, bajar línea de que teníamos que empezar a trabajar en este caminito de la responsabilidad social. Conocer fue esto que yo les contaba, ir todos a esta actividad con el IARCE, que nos contaran qué era la responsabilidad social y ponernos a trabajar con nuestro coequiper, o sea, trabajar con la persona con la que estoy todos los días. Y tuvimos que escribir y medir cuál era nuestro nivel de sostenibilidad. Y en realidad todos nosotros, todos, en la actividad que hacemos en el día a día, cuando ponemos la cabeza en estos temas, nos vamos a dar cuenta que aportamos un montón a lo social, a lo económico y lo medioambiental. Entonces, en ese punto tuvimos que identificar y definir qué proyectos podíamos seleccionar que tuvieran un mayor impacto en lo social, económico y medioambiental. Actuar fue elegir los indicadores, porque todo este reporte tiene un sistema de medición. Hay indicadores, hay una metodología, que creo que la tengo en la otra filmina, no les voy a mostrar la metodología, que fue desarrollada por una organización internacional de Holanda, que es el GRI, y ellos son los que definen estos indicadores que nosotros seleccionamos para poder reportar. Evaluar significó la evaluación y comunicar. Comunicar en este reporte de sustentabilidad con estos indicadores en qué punto estábamos respecto a la responsabilidad social.
Esta es la metodología que yo les comentaba, la Global Reporting Initiative. Este reporte evalúa en qué estado se encuentra la organización en todos estos aspectos que hacen a crear valor, en lo económico, social y ambiental. Estos fueron los pilares de nuestro reporte, porque hay que definir, hay que decir cuál es nuestra visión, qué queremos hacer, cuáles son nuestros clientes. Los pilares sobre los que se tomaron las mediciones se basaron en fortaleciendo la democracia, se reportó todo lo que tiene que ver con la transparencia, fortaleciendo la gestión, todo lo que tiene que ver con la evolución organizacional, de aquellas dos un poquito hablamos, fortaleciendo el vínculo con el ciudadano, reportó, ahí se da más con rentas, con catastro, con el registro, porque ellos pudieron reportar y medir todo lo que significó descentralizar los servicios o prestar servicios vía web. Hoy el ciudadano presenta la declaración jurada vía web, hace la consulta vía web, paga vía web. Entonces también pudieron medir desde el momento cero hasta ese momento cómo habían avanzado. Pero esto ya venía, o sea, no es que nos encontramos con un reporte y no teníamos ningún caminito andado. Hay muchos procesos que están, algunas oficinas con todos los procesos certificados y otras con algunos procesos, entre ellos la deuda pública. La deuda es un tema que se discute mucho en mi provincia, salen todas las semanas un artículo, no, le falta esto, le falta el otro. Bueno, por ese motivo también el área de deuda pública también certificó calidad y esto en realidad es lo que le va dando transparencia a muchas cosas y se terminan las discusiones. Y cuidando el medio ambiente. Y esto es mostrarles, ahí están las mediciones, esto es mostrarles lo que nosotros reportamos. Y acá voy un poquito a hablar de calidad porque me parece que fue el tema de esta tarde. Yo les comentaba que nuestra iniciativa fue certificar calidad. Y en esto de certificar y de tenerlo ya escrito, mucho de todos los procedimientos, tuvimos que comenzar con una tarea de revisar y mejorar, desechar lo que no nos servía, mejorar lo que nos parecía que se podía mejorar y quitar todo aquello que no nos daba ningún valor agregado. Bueno, esto Bachi, vos por ahí lo has escuchado porque lo hemos charlado bastante, es más, creo que hasta por ahí, no sé si no lo has implementado. A nosotros, ¿qué nos ocurría? Las modificaciones presupuestarias, el presupuesto es flexible, nuestra ley de administración financiera lo permite, las modificaciones presupuestarias dentro de la misma jurisdicción llegaban a la oficina de presupuesto. ¿Por qué? Porque la ley de administración financiera lo delegó primero en el ministro de Finanzas y después el ministro de Finanzas por el decreto reglamentario lo delegó en el director general de presupuesto. Conclusión, millones de expedientes, millones de trámites que uno no le podía decir que no, porque había algunas limitaciones, bueno, no baje de la partida personal para comprar un auto, o sea, cosas gruesas, pero en realidad no podía decir que no prácticamente a nada. Entonces, a partir de ese momento, aprovechamos este proceso de mejora, quito lo que no agrega valor, y tomamos la decisión de instar la modificación de ese decreto reglamentario, que si el ministro de Salud decide quitar de un programa presupuestario para pasar a otro, que sea una responsabilidad del ministro de Salud. Yo como directora de presupuesto, ¿qué puedo decir? Que está bien, que está mal, que corresponde, que no corresponde. Pero no solo eso, porque después venían los pedidos de informe de la legislatura. Dígame por qué sacó de acá y qué sé yo, la política del ministro de Salud. Entonces esto a nosotros nos llevó a la modificación del decreto reglamentario de la ley de administración financiera y a dejar esa responsabilidad en cabeza de cada ministro. Entonces, imagínense todo lo que significó en ahorro de papel, todo lo que significó en ahorro de trabajo. Y esto es lo que se midió. Entonces, volviendo, esta iniciativa de certificar calidad puede hasta tener impactos que son medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, el no uso el consumo del papel, y puedo reportarlo en dos pilares.
como es la evolución organizacional de este reporte y el cuidado del medio ambiente. Están ahí las mediciones. Realmente el ahorro anual, tanto en las compensaciones presupuestarias financieras como en las de cargos, porque también se implementó para los cargos presupuestarios. Venía el expediente, paso una enfermera del hospital tal a tal, y a mí presupuestariamente, que nada, me hace perder tiempo mirando un expediente que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, esto es un poco lo que les quería mostrar. ¿Se acaba el tiempo? ¿Quedan 10? No, si es o 10 segundos, 10 minutos. No, tranquilo, ya termino si voy volando. Acá un solo ejemplo, que es la descentralización de los servicios web, que pegan en este pilar de fortaleciendo el vínculo con el ciudadano. Acá hay una medición de la Dirección General de Catastro, pero como esta hay de rentas, hay del registro, todas las reparticiones hicieron sus mediciones. Esto llevó a que presentemos este reporte, reportamos todo hasta el año 2010 y hace un mes presentamos 2011-2012, la verdad que no sé el resultado todavía, si está aprobado. Primeros en Argentina como organismo gubernamental en presentarlo, segundo en Latinoamérica y 51 en el mundo. Este reporte lo pueden encontrar en la página web, es bien interesante mirarlo, o en la página de esta organización de la Global Reporting. Y esto es un poco para cerrar, por eso ando bien con el tiempo, un poco para cerrar, y es esto, ¿no? De realmente cuando uno involucra, cuando tiene un líder, empecemos por ahí, un líder que involucra a toda la organización y el resto, las cabezas de la organización que realmente tienen esa predisposición para el cambio y para la mejora, se logran buenos resultados. Entonces, en este ejemplo, yo a partir de pensar en el resultado que quiero lograr, a partir de esa certificación de calidad que impactó en la transparencia, llego hasta lograr comunicar a la sociedad a través de un reporte cómo la organización impacta en la sociedad, no solamente en lo financiero, sino también en estos impactos ambientales, sociales y económicos. Y esto es como para cerrar, y este fue como un poco, a mí me gustó esta filmina porque fue la idea que nos bajaron a nosotros, que está dada como un poco en el lenguaje empresarial. Si yo tengo una organización que es competitivamente baja y su reputación es baja, es inviable directamente. Ahora, puedo ser muy competitiva y puedo ser con baja reputación y sería rentable. En crisis, si tengo alta reputación y baja competitividad. ¿Y cuándo es sostenible en esto, en ir por este camino de la responsabilidad social? Y cuando soy alta competitivamente y tengo alta reputación. Y esta fue como la idea que nos bajaron a nosotros, esta necesidad de alinear la imagen, no solamente en lo que yo quiero dar, sino darlo, o sea, realmente hacerlo. Pero si yo lo planifico, lo hago y no lo cuento de alguna forma, no tiene tampoco ningún sentido. Entonces esto es un poco la necesidad de alinear la imagen, lo que quiero dar, que sea real y que sea percibida. Y esto es lo que hicimos a través de este reporte de sustentabilidad. Todo en este marco de la transparencia. Y esto ya como para cerrar, que es una frase que a mí particularmente me gusta mucho, que dice que si siempre haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de donde siempre has llegado. Y esto es una frase que nosotros, si la transmitimos a los empleados, está pegada en la oficina y realmente nos da como mucho orgullo porque es algo como que se practica. Pero vuelvo a repetir, tenemos como esa fortaleza de tener una persona que siempre nos hizo ver un poco más allá desde el primer momento de la diaria, de la que tenemos que hacer todos los días, sin dejar de hacerla y de hacerla de la mejor forma posible, sino ver un poquito más allá. Así que bueno, creo que estuve bien en el tiempo, fui medio rápido. Muchas gracias por haberse quedado, ¿no? Bueno, gracias Cristina. Un poco lo que
charló y vino con nosotros Luis respecto de la relación plan-presupuesto, este monstruo informe que se presenta siempre por ahí dando vuelta. Y lo que vos explicaste, desde lo práctico, esto es más fácil entenderlo desde aquellas acciones de gobierno que tienen una prestación efectiva a través de un servicio, un producto hacia la comunidad. Ahora, ¿cómo relacionás esto hacia el interior de la organización cuando vos tenés servicios intermedios que no se traducen en una salida hacia el exterior de la organización? Es más difícil verlo, es más difícil ligarlo con el plan. Mira, yo creo que el ejemplo, por eso es el ejemplo de la transparencia, es mucho más fácil para un Ministerio de Salud definir objetivos estratégicos, reducir la mortalidad infantil. Es mucho más fácil para un PAICOR, que para nosotros es la empresa que le da alimentos a los chicos en las escuelas, es mucho más fácil definir objetivos y medir que en un ministerio como es el nuestro, donde prestamos servicios. Entonces, este ejemplo un poco de la transparencia es un ejemplo de que hay que sentarse a pensar. Cualquier acción que realicemos desde el Estado va a tener algún tipo de impacto. Es cuestión de buscarlo, como fue el caso de la transparencia, con la suerte de que hay organizaciones externas que la miden, entonces que el indicador de resultado es fácil de medir, pero creo que el de finanzas es el ejemplo más difícil. El resto, lo tangible, es lo más fácil. Por eso traje el ejemplo nuestro. Gracias. ¿Alguna otra? El de calidad, tuvimos 2 años aproximadamente. Primero es toda una etapa de capacitación porque nos pasó lo mismo. Ninguno de mi oficina, ni yo inclusive, sabíamos qué significaba, pero no habíamos pasado ningún proceso de calidad. Entre las capacitaciones y hasta la certificación estuvimos 2 años aproximadamente. Sí es importante contar. En ese caso sí tuvimos una persona de una empresa que nos tuvo que incorporar un montón de conocimientos porque realmente no sabíamos, pero creo que fue bastante rápido y nos ayudó esto que yo les contaba. Ya lo teníamos escrito por nosotros mismos, lo tuvimos que revisar y mejorar, pero 2 años aproximadamente. De acuerdo a la experiencia me deja más tranquila porque se puede juntar la planificación y el presupuesto, ¿no es cierto? Hay un camino, digamos. Hay un camino. Hay un camino. Yo te digo, lo que nosotros hemos encontrado, el camino hace varios años que lo venimos recorriendo. Decirte que al principio las capacitaciones las dábamos, Julio, que era un director que yo tenía y yo, y salíamos a cada lugar a dar la capacitación y te encontrás de todo. O sea, más vale que la gente del Estado, es difícil cambiar esa mentalidad, pero no es imposible. Decirte que llegaba el momento y veíamos y decíamos, pero a ver, la ASIF es una agencia de Córdoba Inversión y Financiamiento, cuya misión es ser intermediario para los créditos internacionales. Entonces, bueno, a ver, veamos los objetivos estratégicos de la ASIF. Hacer un puente, decía. Hacer un puente, a ver, ¿en qué cabeza cabe? No es su misión. ¿Cómo hacer un puente? Será ser intermediario para lograr el crédito, etcétera, etcétera. Entonces ha habido muchos cursos, se han ido limando muchas cosas, se ha trabajado con las unidades ejecutoras del gasto y los directores de administración, y en este momento que también hablábamos de la voluntad política, también son buenos momentos para implementarlo. Porque vuelvo a repetir que un poco hablábamos con Eduardo, en épocas de vacas gordas, dale que va. En épocas de vacas flacas, veamos en qué se está gastando la plata. Entonces, el año pasado, el gobernador de mi provincia hizo una actividad con los ministros, para los cuales los ministros tuvieron que llevar y mostrar qué es lo que iban a hacer, porque en un momento complicado para Córdoba, no hace falta que se los cuente si leen los diarios, financieramente hablando, tuvieron que llevar los objetivos que traían y qué iban a hacer, yo no me acuerdo exactamente la fecha, por decir abril, mayo, hasta diciembre, y con qué lo iban a hacer y cómo lo iban a medir. Entonces, en este momento, creo que es el momento donde hay tanta preocupación por el control del gasto, y hablábamos con Eduardo,
que él es de Río Negro, y decíamos, hoy muchas oficinas de presupuesto, en la actualidad nos estamos convirtiendo en una oficina de un año operativo, porque tenemos que controlar cupos, tenemos que controlar compensaciones, tenemos que controlar desvíos, dónde se va la plata, si está ingresando la plata, ir al tesorero, hablar con el tesorero, che, tengo la plata, no tengo la plata. Entonces, creo que es el mejor momento por esto, porque en época de vaca gorda, en época de vaca flaca se controla un poquito más. Entonces la voluntad política está más predispuesta, pero nada es imposible. Sí, creo que hay que ir de a poco en esto. Indicadores 3 tipos. Iniciativas como máximo 2. Objetivos entre 2 y 3, porque si no se termina haciendo algo totalmente incontrolable. Hay miles de cosas, hay miles de cuestionamientos. ¿Y qué pasa si yo, la iniciativa es tal y yo hago esa y la otra? Y bueno, por ahí lo tenés en un programa presupuestario compartido y el empleado no lo podés medir en cada, pero no importa, o sea, empecemos a medir. Nosotros en la certificación de calidad teníamos claramente cuáles eran los costos para que nos cobraba la consultora que nos asesoraba y después la certificación de calidad. Y bueno, lo pudimos meter en un programa presupuestario, pudimos ir midiendo los avances y pudimos ver si cuando gastamos la plata habíamos logrado la certificación, porque eso es lo que nos interesa a los presupuestarios. Decime qué hiciste con la plata. Si vos pusiste en este programa, nosotros lo pusimos en un programa especial, identificado, totalmente aparte, y también trabajó gente de nuestra oficina, pero no es posible medir, no importa, no lo midamos eso, pero midamos lo más grande, cuánto nos cuesta y si lo logramos, y nosotros desde el lado presupuestario, que cuidamos en el día a día, el recurso en esta pelea todos quieren, pero nosotros vemos la consolidación de ese todo, nosotros necesitamos que efectivamente, si esa plata, ese crédito se fue ejecutando y no se logró la certificación de calidad, estamos en un problema. Dígame qué pasó. No sé si se entiende. ¿Alguna otra pregunta? Se entendió perfectamente. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Aprovechemos que estamos a final de hora y ya tenemos que ir cerrando, pero ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por haberse quedado.